Bienvenidos a nuestro webinar sobre inteligencia artificial, aliada o riesgo, uso responsable de la inteligencia artificial en la ciberseguridad y tecnología. Y hoy vamos a iniciar respondiendo una pregunta sumamente clave para todos los profesionales en el mundo de la ciberseguridad y realmente en todos los ámbitos, porque hoy día se utiliza la inteligencia artificial en todos los ámbitos. La verdad es que la inteligencia artificial no es nada nuevo, ya hace muchísimos años que se venía utilizando, ya había muchas aplicaciones que utilizaban diversos modelos, pero hoy es que la tenemos más a la mano en nuestros hogares, en nuestros dispositivos, porque sé que muchos de ustedes tienen que tener ChatGPT, Copilot, alguna de estas herramientas en su celular y cualquier pregunta van y se les realiza en cualquier momento. Pero hay que prestar atención a todas las limitantes y sobre todo a los riesgos, por eso esa es la palabra aliada o riesgo, que esto nos pueda ocasionar. Y esta pregunta súper importante es, ¿cómo están utilizando actualmente los profesionales de tecnología y ciberseguridad las herramientas basadas en IA en su trabajo diario? Voy a volver a repetir esta pregunta para los que acaban de llegar, porque es muy, pero muy importante saber utilizar la tecnología de una manera eficiente. Y acá, Omar, me gustaría que nos compartieras un poquito más por qué se debe utilizar estas herramientas con precaución. Bueno, una de las razones principales por las cuales tenemos que ser muy cuidadosos con el uso de este tipo de herramientas es por eh, el tipo de información que nosotros compartimos. Con eso hay que ser súper cuidadoso. ¿Por qué lo menciono? Porque muchas veces hacemos uso de la herramienta sin saber, primero, sin saber lo que estamos preguntando. Esa es una de las cosas que normalmente se hacen. No sabemos lo que estamos preguntando, no sabemos los resultados que esperamos y publicamos o subimos información de los clientes. Justamente lo que estábamos conversando hace unos minutos, he visto casos de organizaciones o proveedores que suben la base de datos de sus clientes directamente a ChatGPT para empezar a hacerle preguntas, sin saber que están utilizando la información confidencial. Y si estás en Panamá y en cualquier parte de Latinoamérica, no voy a decir que todo, pero creo que la gran mayoría de los países de Latinoamérica cuentan con leyes de protección de datos personales y al momento que tú Exacto. compartes la base de datos de tus clientes, donde contiene información como nombres, números de contacto, direcciones, estás exponiendo la información de los clientes sin su autorización porque necesitas una respuesta rápida y al final estás alimentando el modelo con información real, pero al mismo tiempo expones la información de tus clientes. Y eso es una de tantas. Hay otras ocasiones donde han compartido el código fuente de una organización o de una aplicación para que el ChatGPT o cualquier otro modelo les diga si está bien o está mal. Cuando estamos hablando de código que tiene restricciones o código que tiene propiedad intelectual. No puedes estar compartiéndolo de esa manera. Ahora, ¿en qué lo están utilizando? Bueno, hoy en día la IA se utiliza para un montón de cosas. Como bien lo comentas, hace muchos años ya se viene utilizando principalmente en todo lo que era la parte del sector financiero. Se utilizaba muchísimo para lo que es el área de análisis de datos, lo que es la parte de inteligencia de negocio, lo que es la parte de inteligencia de inversiones. Hoy en día, que ya estamos como al alcance de las personas, la utilizamos para todo. Desde para pedir una receta de cocina, para preguntarle cómo reparar algo en el auto, para en el ámbito de TI, cómo reparar un daño en específico, cómo programar o cómo automatizar cosas. Esos son los usos rutinarios que se le está dando lo que es la parte de automatización y mejora de la productividad. Lo preocupante es cómo lo estás haciendo. Lo que acabas de mencionar es eso, es muy importante. Algo que está pasando y lo he visto mucho, hay personas que toman un documento, una base de datos, una información, por ejemplo, de un análisis de un cliente, tal cual les genera el formulario, las aplicaciones que utilizan. Van a a la inteligencia, a la generativa, suben la información, le piden que haga cierta análisis, pero está subiendo y compartiendo la información. Tienes claridad de qué información realmente es confidencial, cuál información puede ser pública, cómo es el manejo de información dentro de la empresa. Acá hay que prestarle muchísima atención a la ley de protección de datos. ¿Estás seguro que no estás violando la ley de protección de datos al momento de estar subiendo la información, en teoría, a una inteligencia artificial para que te brinde ciertos resultados? Otra cosa importante también es analizar si lo que estás compartiendo, aparte de que
tengas ese esquema de si es pública o si puede ser privada o si es de uso interno la información, tengas la claridad de qué tipo de herramienta estás utilizando. Mucha gente está utilizando su versión gratuita. ¿Conoces los términos y condiciones de lo que dice una versión gratuita? De hecho, ChatGPT, por ejemplo, hace uso sabe de tu número IP, tiene cierta información tuya cuando empiezas a compartir información. Entonces, lee las letritas chiquitas de qué es la información que está tomando de ti cada vez que te conectas o haces uso de la aplicación, cada vez que le subes información, qué hace con esa información. Porque no es lo mismo una versión privada que una versión pública. Entonces es Ay, necesario conocer cómo se trata la información. ahí aplica la frase que dice, si la aplicación gratis, el producto eres tú. Exactamente, es algo primordial que tenemos todos que tener claridad. Yo siempre pongo un ejemplo de a nivel de términos y condiciones que normalmente no los leo, aunque yo estoy segura que todos ustedes ya se leyeron los términos y condiciones de Instagram, de Google. Estoy clarita que cuando van a un internet café y se conectan, igual leen los términos y condiciones para utilizar el internet. Pero algo que pasó hace un par de años en un ejercicio que hicieron en Manchester fue que pusieron a analizar a las personas que se conectaban al wifi público de los parques. La gente simplemente empezaba next, 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 a aceptar a los términos y condiciones, y cuando veían, resulta ser que por hacer ese next tenían que hacer horas de voluntariado para limpiar los baños públicos, y eso lo hicieron como un ejercicio de concientización. Ahora, nosotros acá con el uso de la IA estamos instalando todas las inteligencias artificiales en nuestros dispositivos sin conocer qué se hace con nuestra información. Entonces es necesario tener más cuidado con nuestros datos y también con los datos de nuestras empresas. Ahora, tengo una siguiente pregunta, Omar, que me gustaría que abordáramos, y es qué tipo de decisiones se están delegando los equipos técnicos a la IA y si existe un riesgo en confiar demasiado en los resultados sin validación humana. Bueno, mira, voy a enfocar mi respuesta primero a lo que es la parte de ciberseguridad, en que se le está permitiendo a la IA muchas herramientas a la toma de decisiones, a identificar anomalías y tomar una acción inmediata, es decir, una respuesta ante una posible, ¿cómo se le puede llamar a esto? Ante una posible amenaza, así de simple. Considera que es una amenaza, sí, elimínalo o ya, y ese elimínalo, pudiésemos estar hablando de bloquear una dirección IP, bloquear un puerto, pudiésemos estar hablando de bloquear incluso un usuario, y eso puede llegar a ser muy peligroso por el hecho de que la IA se equivoca. Y de hecho, muchas otras organizaciones, como, y te voy a dar un ejemplo, y esto no es para hacerle publicidad, pero herramientas, por ejemplo, como Fisher, eh, de la gente de KnowBe4, ellos hacen el análisis del correo electrónico y la herramienta te dice, yo creo, basado en esta información, que es una amenaza, pero ya es responsabilidad tuya clasificarla o no. O sea, hacen un análisis y le dicen al analista de seguridad, oye, mira, yo creo que tomando en cuenta la dirección IP donde viene, el correo electrónico que se envía, cómo está escrito el correo, tomando en cuenta toda esa información, consideramos, basado en el modelo de inteligencia artificial, que puede ser una amenaza. Pero un analista llega, analiza que realmente la información es correcta y si es así, entonces toma la decisión. ¿Por qué? Porque se pueden estar equivocando y pueden estar eliminando, dropeando o borrando correos electrónicos que pueden ser de gran importancia para la organización. Y recordemos algo, si una empresa está esperando una orden de compra o está esperando una liquidación de un proyecto y eso nunca llega, eso puede representar pérdida de dinero, puede representar multas por entrega tardía, puede representar un montón de cosas. De hecho, he visto situaciones en las cuales utilizan, por ejemplo, los filtros de anti-spam automatizados con IA y en una ocasión, de hecho se le pasó a un amigo, mandó una licitación, mandó toda la información correspondiente a la licitación por correo electrónico y lo descalificaron por no entregarla. Pero resulta que la herramienta del otro lado del cliente simplemente agarró su correo electrónico, vio algo que no le gustó, lo clasificó como phishing y la propuesta nunca llegó. O sea, debido a que la misma herramienta tomó la decisión de esto es phishing y no confío en ti, no pudieron participar y fueron descalificados por no enviar la información a tiempo. Eso es Wow. plata. Y no hablamos de perder $3, hablábamos de perder millones de dólares y ni modo. Y ahí no puedes hacer más nada.
Sí, es necesario que los sistemas de filtrado tengan control, porque no es solamente decirle que bloquee todo, tiene que haber esa supervisión humana por los sesgos, porque así como los seres humanos tenemos sesgos cognitivos y necesitamos muchas veces tener opiniones diversas para poder centrar un objetivo, así mismo lo requiere la IA. Además, recordemos que son modelos que de aprendizaje, está aprendiendo. Y si nosotros todavía como seres humanos seguimos en una constante evolución de aprendizaje, obviamente la inteligencia artificial también necesita de ese apoyo. Definitivamente tenemos que prestarle mucho más atención y tener sobre todo cuidado con todo lo que es crítico en la organización. Por eso también como dueños de negocio, como especialistas dentro de organizaciones, tenemos que tener esa diferencia de cuáles son nuestros procesos críticos, las plataformas críticas del negocio y en estas, sobre todo, en estas áreas, no delegar 100% a la IA porque pueden estar ocurriendo inconvenientes como el que nos acabas de contar. Otra pregunta que me gustaría que abordáramos es, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen al usar la inteligencia artificial sin conocer cómo funciona un proceso organizacional o conocer cómo funciona un modelo de IA y sobre todo los sesgos, porque la IA tiene sesgos, para que es necesario que conozcamos un poquito más, si vamos a hacer uso de la misma, que conozcamos un poquito más sobre cómo se maneja la inteligencia artificial y los diversos modelos? Pero mira, para eso creo que es importante que mencionemos algunos conceptos. El primero, hay un concepto que se llama GIGO, que es la traducción de garbage in, garbage out, que significa que si lo que yo le coloco, dicho vulgarmente, si lo que yo introduzco es basura, lo que sale es basura. Esa es la traducción literal. Dicho ahora de una manera un poco más agradable, si la información o lo que yo le hago, la pregunta que se la hago de la manera incorrecta, la respuesta también va a salir de forma incorrecta. Eso es una de las cosas que hay que tener claro. Todo va a depender siempre de ese prompt, de esa consulta, de esa pregunta que yo le estoy haciendo, qué tanto contexto le estoy proporcionando a la herramienta para que la herramienta sea capaz de brindarme una respuesta. Y eso no solo aplica en lo generativo, eso aplica en cualquier otro modelo de inteligencia artificial que utilices. Si la información que tú le proporcionas está incompleta, si la información que tú le proporcionas está contaminada, el resultado que va a generar va a ser exactamente errado, igual de Así mismo. errado. Entonces, eso es uno de los conceptos que hay que tener claro. El otro concepto que hay que tener claro es que la inteligencia artificial tiene un problema que se llama alucinación. Otras personas le llaman de forma distinta. ¿Cuál es o en qué parte todo esto? En que la inteligencia artificial o la herramienta, hablemos de cualquiera de los modelos generativos, tiene una misión, responder una pregunta, como sea. No importa si no sabes la respuesta, te tengo que responder. ¿Y cuál es el gran problema de te tengo que responder? Tú le dices a la herramienta, cuéntame del último caso que sucedió en Bielorrusia de el robo que sucedió en el banco. Ese robo pudo no haber existido nunca. Y vas a ver que la herramienta te dice, claro que sí, en el banco tal, la semana pasada se produjo un robo de 17 millones de dólares, producto de un fraude, etcétera, etcétera, etcétera. Ese fraude nunca existió. Uh Pero él -huh. sabe que te tiene que responder. Ya le dijiste que era de Bielorrusia, que era un banco, buscó un banco random y te dio una respuesta. Actualmente se está trabajando muchísimo, principalmente en las versiones pagas de estas herramientas, para que cuando la herramienta no tiene el conocimiento haga una búsqueda en Internet. Ahora, buscar en Internet resuelve por completo el problema. La respuesta es no. ¿Y por qué no? Porque en Internet también hay información falsa. Internet también está llena de fake news. Y como Internet también está llena de fake news, está frito, porque en el momento que él agarra y busca, y si yo agarro y me creo 30 publicaciones en foros distintos diciendo que se produjo un robo en Bielorrusia, la herramienta dice, claro que sí, se dio un robo en Bielorrusia. Mira, aquí está la fuente de información que utilicé que prueban que se dio ese robo. Entonces, esas dos cositas hay que tenerlas muy en pendiente. Sabes que ahora que acabas de poner ese ejemplo, les voy a contar una anécdota. Yo, aparte pues de trabajar en este ecosistema del mundo de la ciberseguridad acá, junto con Omar, también soy profesora universitaria. Puse un trabajo en donde yo les pedía que me brindaran pues los principales casos, brechas de seguridad que habían pasado en los últimos 5 años. Y me sale un caso supuestamente en Panamá explicado de una manera, pero wow, maravilloso,
y fue uno de los trabajos que me entregó uno de los estudiantes. De verdad, yo no les digo que no usan la inteligencia artificial, lo que digo es que aprendan a utilizarla y que revisen las fuentes de información. Entonces ella me entregó el trabajo, cómo yo califico ese trabajo si la información totalmente era falsa, fue un mal trabajo de investigación. Entonces hay que tener cuidado porque ahí la inteligencia artificial alucinó, no sé cómo fue el prompt que le dio el joven, pero la información que brindó fue una información 100% falsa. Entonces tenemos que tener cuidado con esa información que nos brinda la IA y validar las fuentes. Entonces es necesario que en todos los contextos en donde estemos trabajando lo veamos. Y lo mismo pasa en nuestro contexto profesional. En el ámbito de desarrollo, por ejemplo, nos da un código, pero estamos seguros que ese código es un código seguro, que si lo vamos a implementar va a pasar un proceso de pruebas y no estoy hablando de las pruebas de usabilidad, estoy hablando de las pruebas de seguridad, un penetration testing, por ejemplo, o un penetration de código, ¿lo va a pasar? Está basado en el OWASP Top 10, por ejemplo. O sea, es necesario poder analizar eso y si yo quiero que mi código sea seguro desde el momento en que creo el prompt, darle los lineamientos de que siga ciertos esquemas. Entonces, esto es muy importante. Y aquí va muy de la mano sobre las consecuencias que puede tener en ciberseguridad el uso de prompts mal diseñados. Cuéntanos un poco tu experiencia en este ámbito. Bueno, mira, el desarrollo de prompt mal diseñado va muy de la mano y no saber lo que quieres. Eso va muy de la mano en eso. En no entender lo que estás haciendo. Por eso que muchas veces cuando veo cosas como en el futuro no necesitaremos o hoy en día, de hecho ya se escucha de que hoy en día no necesitamos programadores porque con ChatGPT puedo crear mi propio sistema. Sí, seguro, porque asumen de que yo agarro y le digo, hola ChatGPT, desarrollame un sistema para el registro contable de mi empresa. Y ChatGPT agarra y te genera el ejecutable y te dice, toma, aquí tienes tu programa hecho, ya está listo. Y así no funciona. Tienes que tener un conocimiento de realmente lo que estás haciendo para poder de que el resultado obtenido sea válido y no solamente para que el resultado sea válido, sino para que tú puedas comprobarlo, ¿no? Porque al final cuando tú estás armando un prompt hay que darle el contexto necesario para poder que él pueda tomar una decisión. Aparte del contexto, ¿qué es lo esperado y cómo lo esperas? Quiero que el resultado sea en tablas, quiero que sea en párrafos, quiero que sea en viñetas, quiero que sea en cómo estás esperando el resultado. O sea, ¿qué es lo que estás esperando? ¿Cuáles fuentes puedo utilizar? ¿Puedo utilizar Internet o no puedo utilizar Internet? ¿Quieres que te muestre las fuentes de información que estoy utilizando? Esos son, digamos, parte crucial de lo que tiene que contener un prompt. Tiene que estar sumamente claro y explícito qué es lo que estoy esperando, cómo lo estoy esperando y de dónde puedo sacarlo en caso de que tengas ya una fuente. Porque hoy en día tú le puedes decir, mira, analiza este sitio web e infórmame de esto y esto y esto y esto y esto. O sea, tomando en cuenta en eso y entendiendo lo que estás esperando que te resuelva, entonces puedes obtener un muy buen resultado. Y de hecho, en estos días, justamente hablando de ese punto, recuerdo haber tenido una conversación con un estudiante que él me comentaba, estábamos haciendo algo, no me acuerdo exactamente qué era, a nivel de infraestructura, y él me dice, bueno, eso se puede automatizar rápidamente con un script. Y yo le digo, bueno, sí, genial, si sabes programar. No, no, para eso está ChatGPT. Sí, genial, si sabes programar. No, pero tú le dices a ChatGPT que te haga el script y el ChatGPT te lo hace. Uh -huh. Perfecto, si sabes programar. Y me dice, no, pero yo no necesito saber programar. ¿Cómo sabes que el código que te está generando es correcto? Exacto, ¿Cómo ahí va sabes el que el grano. código que te está generando no es basura? ¿Cómo sabes porque ChatGPT te va a generar, ya sea ChatGPT, Copilot, Gemini y todas las herramientas que usas? Todas te van a generar el código para que funcione, no para que sea seguro. Y de hecho, si no le proporcionas el contexto completo, te va a proporcionar lo que más o menos tú le estás diciendo. Genérame un script que conecte las computadoras a un dominio. Ok, él te lo genera, toma. ¿Que va a funcionar? No sé. Y de hecho, muchas veces ha generado código y está mal. Cuando tú Sí. lo revisas, tú dices, no, aguanta, ¿qué estás haciendo? No, eso no es lo que deberías hacer. Analiza esto y esto y esto y esto y esto y esto. La única manera de que tú puedas orientar al modelo, lo que pasa es que la gente que dice, inteligencia artificial, tú no puedes saber más que la inteligencia artificial. ¿Cómo vas a corregir a la inteligencia artificial? Sí, se equivoca. Y no se equivoca porque no lo sepa, es porque no le diste el mensaje de la forma correcta, no le proporcionaste la información y él usó lo que le diste y te generó un resultado y punto.
Si estaba bien o no, eso no es problema de la herramienta. ¿Ok? Entonces, eso pasa y no solamente pasa ahí, ha pasado en otras ocasiones. Tengo amistades, obviamente no voy a mencionar su nombre, pero tengo un amigo que justamente hizo una migración de un servicio siguiendo ChatGPT y me dice, mira, brother, tengo un problema, el servicio de correo se me fue al piso. Y yo, ¿qué hiciste? No, mira, que yo hice esto, le pregunté a ChatGPT, ChatGPT me dijo que hiciera esto y esto y esto, lo hice y no funcionó. Muéstrame lo que hiciste. Y cuando yo empecé a ver, yo, brother, no, ajá, no, por ahí no es. Por ahí Quita no era. eso, quita eso, quita eso. Pero ChatGPT me dijo que lo pusiera. ChatGPT no sabe lo. A ver, ¿qué fue lo que le preguntaste? Cuando cuando se analizó cuál fue la pregunta, tú dices, ok, ya entendí. No, eso no funciona así. Vamos a hacer los cambios. Y empezamos a hacer los cambios hasta que el servicio volvió a funcionar. Pero ¿qué sucedió aquí? Hizo una pregunta sin entender cómo funcionaban los protocolos de comunicación, sin entender cómo funcionaban los servicios. ¿Sí? Tomando en cuenta que él no entendía cómo funcionaban los servicios, le preguntó lo que él quería. Quiero migrar este servicio de A a B. Y ChatGPT le dijo, ah, claro que sí. Haz esto, esto, y esto, y esto, y esto. Y ChatGPT no tenía ni idea de lo que estaba pasando realmente. Entonces, como tampoco entendía lo que estaba pasando, él tampoco entendía el resultado que debería de esperar. ¿Sí? Eso se da más de lo que ustedes creen. Y no solamente en tecnología, en finanzas. Hay gente que ha entregado Ujú. reportes financieros mal hechos. Y no mal hechos porque la persona no sepa, sino porque le dio pereza. Le dio los datos financieros a ChatGPT y le dijo, genérame el reporte y colócamelo ahí para una presentación. Copió y pegó. Presentaron. Esto es un caso real. Presentó su reporte financiero. Cuando terminó, el propio CFO le preguntó, ¿de dónde sacaste esos datos? No, de la información financiera, no creo. Y cuando se dio cuenta era que realmente ChatGPT utilizó los datos como bien le pareció y así mismo generó los resultados. Qué peligroso puede ser eso, ¿no? Sí, totalmente. Y tal como mencionas, acá uno de los mayores riesgos es la persona no tener claridad de los diferentes conocimientos que debe tener para desempeñar su rol o como nosotros líderes de negocio, tener las personas adecuadas para comprender cómo se debe ejecutar una función o debe funcionar un sistema o en este caso, pues las comunicaciones dentro de la organización. Porque sí, bueno, yo soy un pequeño comerciante, no tengo un brazo de redes y voy a hablar con ChatGPT para que me haga tal cosa. Pero tú acabas de poner el ejemplo. Si usted no sabe cómo funcionan las telecomunicaciones, los protocolos de comunicación, eso no es Comprendo. el cable que yo agarro y conecto a la computadora. Eso no funciona así. Entonces, es necesario tener la comprensión adecuada y lo mismo pasa con el mundo de la programación. A mí cuando me preguntan en la clásica y te la hacen a ti también, ¿cuál es el mejor lenguaje para hacer scripting, para hacer hacking? Y lo que siempre respondemos es un papel y un lápiz. Ese es el mejor lenguaje de programación que usted puede utilizar y la mejor tecnología que puede utilizar. Un papel y un lápiz, simplemente empieza a escribir lo que quiere hacer. Porque programar es tener lógica y programación es un proceso en donde la codificación es la tercera fase del esquema. Entonces es necesario entender los requisitos, las necesidades para qué saber hacer las preguntas de manera adecuada para poder que esa información que me brinde realmente sea una información adecuada. Y aquí las habilidades de poder son muy importantes. El pensamiento crítico es importante. En ciberseguridad, yo siempre lo repito, en ciberseguridad los detalles sí importan, es decir, que la coma que puede hacer que un programa no funcione, acá todavía importa el doble esa coma y ese punto. Es necesario, evidentemente, también, aparte del pensamiento crítico, poder también tener creatividad, análisis, es necesario poder ver el bosque, no solamente enfocarnos en el árbol, porque acá una persona por hacer una cosita en un lado dañó todo el tema de la gestión de correos y eso no era lo que iba a hacer. Imagínense el tiempo de volver a levantar esa infraestructura nuevamente que se pudo haber ahorrado si se hubiese hecho un trabajo previo de una investigación adecuada. Y en este caso, ¿cuáles crees tú que deben ser esas medidas mínimas de gobernanza que deberían tener las organizaciones para poder garantizar el uso responsable de la inteligencia artificial en los entornos dentro de las organizaciones? Vamos a enfocarnos en tecnología para no meternos en las otras áreas. Creo que diste en el clavo cuando mencionaste justamente al final el tema del uso de las tecnologías o
cómo una organización va a hacer uso de la tecnología de inteligencia artificial, que ya lo están haciendo dentro de tecnología. Lo principal es tener una política para eso, tener una política de uso adecuado. Así mismo como hay política de uso de recursos que te dice cómo puedo utilizar la laptop, cómo puedo utilizar el teléfono, cómo puedo utilizar cada uno de los dispositivos de la empresa. Así justamente tiene que existir una política que diga cómo se va a hacer el uso de la herramienta, qué tipo de información. Y para poder llegar a ese punto, de hecho, la organización debería de tener una política de clasificación, una política de seguridad de la información en la cual tengan correctamente clasificado qué cosas son públicas, qué cosas son privadas, qué cosas son confidenciales. Una vez ya tú tienes clarito ese nivel de clasificación a nivel de la información, el siguiente paso es la creación de una política de uso de herramientas de inteligencia artificial. Hay organizaciones que te dicen, ok, puedes utilizar, por ejemplo, Copilot. Sin embargo, no la Copilot gratuito. Se te permite el uso del Copilot empresarial. ¿Por qué la Copilot empresarial, al igual que pasa con la versión de ChatGPT paga, y de hecho tienen una versión de Enterprise? eh, ¿Cuál es la gran ventaja? Bueno, y digo, es lo que los fabricantes indican, ¿ok? Según los fabricantes, te dicen toda la información que se genera o que se utiliza durante la conversación o la interacción con la herramienta de inteligencia artificial se almacena dentro del tenant. Dentro del tenant quiere decir, imagínense que es dentro de su pedacito de data center que tiene alquilado dentro de Microsoft. De tal manera de que esa información no se utiliza para alimentar el modelo público y de hecho no se utiliza para alimentar el modelo de ninguna manera. Usted lo va a utilizar en el momento para lo que esté ejecutando, pero una vez ya usted terminó, chao. Sí, y eso está dentro de su tenant. Eso no es como que yo agarré, le hice una consulta y cualquier persona que se va desde internet y abre el Copilot web, le hace una pregunta y le va a responder en base a mi información. No, se supone que eso está restringido. Otras organizaciones, de hecho, han tomado la decisión de utilizar los mismos modelos de OpenAI y han creado su propia herramienta interna. Tienen su propio chat GPT privado, donde Sí. todas las consultas las puedes hacer allí. Y de hecho crean políticas a través de otras herramientas como las herramientas de control de aplicaciones o los DLP, que en el momento que detectan que la persona dentro de la organización está tratando de utilizar ChatGPT, inmediatamente hace el bloqueo ya sea del navegador o simple y sencillamente realiza un bloqueo de la estación de trabajo, pues, porque no te lo permite y notifica, esta persona ha enviado información bancaria a través de ChatGPT o ha intentado ejecutarlo. Para eso muchas organizaciones están utilizando justamente los DLP o Data Leak Prevention para prevenir ese tipo de cosas. Entonces tenemos que tener políticas claras, cuáles son las herramientas que podemos utilizar, tenemos que ser conscientes, y ahí viene la palabra concientizar, tenemos que Ujú. concientizar a las personas, porque no le puedes decir, oye, no puedes utilizar ChatGPT y ya. ¿Por qué no? No puedes compartir lo que quieras por ChatGPT. ¿Por qué no? Entonces, hacer conciencia no es decir no puedes, es que entiendan cuáles son los riesgos, es que entiendan cuáles son los peligros de la información que tú estás colocando en esas herramientas. Cómo un cibercriminal o un competidor o cualquier persona externa puede usar esa información en su propio beneficio y cómo te puedes quedar tú sin trabajo y dejar a otros colegas sin trabajo también, porque al final muchas veces no lo entienden hasta que no le pegas en el bolsillo y le dices, mira, brother, si esta información tú la compartes, nosotros vamos a tener un montón de multas que pagar, vamos a perder un montón de clientes, lo que significa que va a haber un recorte de personal y todos vamos a perder el trabajo. Al final es que entiendan lo importante que es la información que él maneja, cómo la maneja y cómo puede impactar no solamente en lo que hace esa persona, sino en toda la organización por completo. Entonces, concientizar, tener una política clara que defina qué cosas podemos hacer, tener una política de seguridad de la información y tener los datos correctamente clasificados, yo creo que es crucial. Y si podemos agregarle a eso, tener controles de acceso como un DLP que nos ayude a proteger que la información no salga en la organización, bueno, genial. Eso nos ayudaría todavía muchísimo más. En este aspecto también, pues como profesional que utilizo la IA, les voy a dar acá un par de preguntas que debes hacerte cada vez que vas a hacer uso de ella. La primera es, ¿entiendo realmente cómo funciona esta inteligencia artificial? ¿Cómo protege mis datos? ¿Cómo maneja mis datos? ¿Dónde se procesa? ¿Dónde se guarda? ¿Tengo esa comprensión?
hágase esa pregunta. Luego, ¿qué datos necesita esta IA? Porque hace un par de semanas estaba el tema de la gente subiendo su foto y haciendo sus caricaturas y demás, y había debates entre diferentes colegas de que se estaba regalando biometría, no se estaba regalando, había un debate en ese tema que no quiero entrar aquí en ese tema, pero es necesario que usted entienda cómo se utiliza ese dato y qué datos necesita la inteligencia artificial para generar la información que usted quiere. Otra cosa también importante es definir qué decisiones está tomando por usted la IA, sobre todo en procesos críticos. Y pregunta importante, ¿cuáles son los riesgos si algo falla? ¿Qué es lo que pasa si algo falla? Y si usted realmente tiene una forma de intervenir o auditar si ese proceso, si esa solución que usted hizo con inteligencia artificial falla, ¿cómo usted puede hacer un rollback? ¿Cómo puede llegar y ir hacia atrás, hacer un barrido y que parezca que no pasó nada, intervenir y poder auditar y mejorar ese proceso si llega a fallar? Producto de que se implementó algo de una manera incorrecta o producto de que en algún momento esa inteligencia artificial alucina o pasa algo. Tengo realmente la forma de poder auditar, tengo la trazabilidad, es necesario que usted se realice esas preguntas, es muy importante. Entonces ya casi para ir Ojo, terminando. quiero dejar un mensaje claro. El objetivo de nosotros no es, ¿cómo es la palabra correcta? Satanizar el uso de herramientas. No es la idea. No es decirte no la uses, es úsala de la forma correcta, tomando las precauciones necesarias. No quiero que se vayan de aquí con el mindset de que, bueno, ellos no usan ChatGPT, ellos no usan ninguna herramienta de inteligencia artificial, ahora ellos todos se lo inventan. No, de hecho yo lo utilizo en mi día a día. Todos los Yo días. también. La pregunta es, ¿tú que la estás utilizando de la forma correcta o estás exponiendo información confidencial sin saberlo? Eso es lo que tienes que preguntarte siempre. Exacto, o sea, es necesario que usted comprenda y sobre todo, a mí no me gusta utilizar la palabra asegurar porque seguridad 100% no existe, pero minimizar el riesgo de un uso inadecuado, porque eso le puede costar el puesto, eso le puede costar dinero, le puede costar el negocio. Entonces es muy importante tener claridad de la tecnología que está utilizando. Incluso cuando brindamos capacitaciones de otro tipo de tecnología, también se los decimos siempre. O sea, tiene que entender el uso de esta tecnología, los términos y condiciones, tienes que leerlo. Sobre todo cuando son herramientas gratuitas, porque como mencionaba Omar, lo gratuito, normalmente el pago es usted, su data, su información. Entonces, analice eso de manera más controlada. Aparte, recordemos que pues la IA también tiene implicaciones de riesgo éticos, además de los riesgos operativos. Hay una delgada línea que es necesario prestarle atención. Pero hay otro tema que también es muy importante para todos los profesionales que debemos de empezar a analizar y es cuáles son esas competencias que debemos desarrollar hoy los profesionales de ciberseguridad para ser usuarios más responsables y usuarios estratégicos del uso de la inteligencia artificial. ¿Qué competencias tú recomiendas? Oye, yo creo que aquí nuevamente sale a colación el tema de una de las capacidades, una de las habilidades más importantes que todo informático debe tener y es el tema de la comunicación asertiva, porque si te comunicas mal con la IA te genera un mal resultado. Saber cómo comunicarnos es importantísimo. Esa es una de las cosas. Dos, entender cómo funciona el modelo que estás utilizando. Tres, tener claro lo que es la parte de gestión de riesgo. Tienes que estar clarito de que, qué estás preguntando y qué información confidencial pudieses estar exponiendo inocentemente, porque ojo, muchas veces sucede inocentemente por desconocimiento y lo haces, pues. Yo creo que esas son las principales porque no nos vamos a ir al punto de, oye, tienes que aprender a programar con, o sea, si tienes la capacidad de poder hacerlo, pues excelente. Y lo otro, y esto es más como para ayudarte a hacer, hacer tu vida un poco más sencilla, es identificar qué procesos de los que tú ejecutas de forma manual, un modelo de inteligencia artificial pudiese ayudarte a hacerlo mucho más eficiente, siempre tomando en cuenta que tú tienes que validar que la información que genera sea correcta o no. Evítate un caos. Acá yo les agregaría también el pensamiento crítico conjunto con la comunicación, van de la mano, son dos habilidades blandas
esenciales para todos los profesionales, porque si no te sabes comunicar y si no puedes analizar y tener ese pensamiento para tú mismo, ser crítico con el resultado que te brinda la IA, pues vas a pensar que lo que te está brindando está bien y no vas a tener ese análisis para pedirle cambio o hacer algún tipo de ajuste. Otra cosa también importante, y lo mencionaba también hace un rato, es el uso ético. La ética digital es muy importante en este esquema. Y bueno, en el contexto pues profesional, Omar lo volvió a mencionar, el riesgo. La gestión de riesgo es vital, sobre todo en los procesos críticos. Y bueno, ya para ir cerrando, acá los quiero dejar con un mensajito. La clave no está en detener el avance, por eso Omar dice que acá no estamos sanitizando satanizando la IA, nosotros la utilizamos todos los días, yo la utilizo prácticamente en casi todos mis procesos, sobre los procesos no core, no es detener el avance, es ir dominando las herramientas con conciencia, volvemos con una palabra importante cada vez que hablamos de ciberseguridad, la palabra concientización, porque recordemos que este es ya nuestro entorno hoy día, el nuevo entorno digital, la inteligencia artificial llegó para quedarse, forma parte ya de nuestro día a día, forma parte de nuestra vida, pero es una herramienta que trae consigo también riesgos en el mundo de la seguridad de la información. Y la seguridad de la información, recordemos que no es cuestión solo de herramientas, es muy importante todas esas decisiones que tomemos y en la información que vamos a utilizar y el uso que demos de la IA, nuestras decisiones tienen que estar bien informadas para que los resultados que nos brinden sean resultados adecuados. Sigamos impulsando el uso de la IA, que se siga potenciando, pero con un esquema de seguridad, con un esquema de protección, con un esquema que no nos deje que nos estemos exponiendo a nivel de vulnerabilidades. Omar, no sé, otro mensaje Yo, acá yo, de tu parte. yo quisiera agregar aquí y recalcar muchísimo, y esto va dirigido a todos los usuarios diarios de cualquier herramienta de inteligencia artificial. Y es, o sea, el hecho de que la herramienta existe no significa que debemos dejar de estudiar. La vez pasada vi una imagen que me pareció súper cool, que mostraba cómo o sea, mostraba robots, como los modelos de inteligencia, cómo los robots constantemente estaban estudiando y nosotros estábamos viendo videos, estábamos distraídos en otras cosas. Entonces, la que transmitía la imagen es la inteligencia artificial cada vez se hace más inteligente y el humano se hace cada vez más tonto. Tenemos que tener mucho cuidado con eso porque justamente esa es la razón y eso es lo que genera resultados malos cuando hacemos uso de este tipo de herramientas. Entonces, que existan las herramientas no significa que el clásico de van a desaparecer los abogados. No, no van a desaparecer o por lo menos no durante los próximos 10 años. Siempre vas a necesitar a alguien que confirme la información, vas a necesitar un profesional que haga, que valide que eso es correcto. ¿Y qué le quiero decir con eso? Que tengan cuidado cuando usen las herramientas. Usted no es electricista. Hey, ¿sabes que yo no le voy a pagar a un electricista si para eso está ChatGPT? ChatGPT, ¿cómo cambio esto y esto y esto y esto en mi casa? Y ChatGPT dice, ok, esto lo cambia así agarró, no tomó las precauciones necesarias, tocó el alambre, se electrocutó y hasta ahí llegó. Y eso yéndome a un caso extremo, pero eso aplica a muchas cosas cuando creemos que, no, que podemos ser expertos o que somos los expertos porque le preguntamos a ChatGPT. Si usted no es experto en un tema determinado, busque ayuda de alguien que sí lo sea y que por lo menos supervise su trabajo. Si se lo digo en mi caso personal, yo tengo un técnico en electricidad y a pesar de tener ese técnico en electricidad, yo tengo un amigo que tiene 10 años trabajando en electricidad y yo, hola Cristian, ¿cómo estás, brother? Mira, quiero hacer esto y esto y esto. ¿Será que puedes venir a la casa y supervisar el trabajo? Y él viene, se sienta, ajá, ¿qué quieres hacer? Quiero hacer esto. Y empiezo a trabajar y él está detrás mío. Oye, ten cuidado con esto. Y voy aprendiendo poco a poco. Entonces, imagínese llevarse eso al mismo modelo. Yo le podía preguntar a ChatGPT cómo hacer esto y esto y esto. ¿Confío en la respuesta 100% de ChatGPT? No, prefiero llamar a mi amigo que tiene 10 años haciendo eso en el mercado que inventar y electrocutarme allí. Ese es el mensaje que quisiera enviarle a ustedes. Hagan uso consciente y seguro de las herramientas de inteligencia artificial. Muchísimas gracias. Bueno, la IA puede ser un poderoso escudo o una puerta abierta a riesgo. Esa ha sido nuestra conversación
esta noche sigamos impulsando una IA que potencie, una IA que proteja, una IA que no exponga. Esto ha sido todo. Soy Bielsa Gómez de VIG Consulting, conjunto con Omar Gudiño, nuestro director de operaciones y especialista en ciberseguridad y ciberdefensa. Muy importante este esquema, porque Omar tiene experiencia no solamente en ámbitos empresariales, sino también en ámbitos de gobierno, toda la parte de ciberdefensa. Entonces, si hay una persona que les puede decir cómo blindarse, es acá mi querido colega Omar Gudiño. Y bueno, por eso le decimos el sensei. Y esto ha sido todo esta noche. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio de los CiberSnap de VNG Solutions. Gracias Hasta por estar luego. con nosotros. Chao.